Mi suegra dijo que yo era demasiado poca cosa. Ahora le sirvo la cena desde mi mansión. Dicen que el amor lo puede todo. Pero hay casas donde el amor entra en puntillas y el racismo se sienta en la cabecera. Ella se llamaba Naila, piel de ébano profundo, ojos como la noche antes del alba, crecida en el corazón de Vallecas, entre mujeres que sabían llorar en silencio y reír sin permiso, hija de una enfermera agotada y nieta de una costurera que cosía historias en cada dobladillo. Nunca tuvo lujos, pero sí dignidad, esa que no se vende ni con todo el oro del norte. A los 27 años el destino le cruzó el camino con Julián Montoro de la Vega, un hombre que sabía a herencia, a títulos, a linajes escondidos entre vitrinas de cristal. Julián era blanco como el mármol de su apellido y dulce como los sueños que Naila apenas se permitía soñar. Se conocieron en una exposición de arte. Él la miró como si nunca hubiera visto a una mujer así, tan oscura, tan rotunda, tan viva. Y ella lo miró como si no pudiera creer que alguien así la viera. 3 años después, la boda fue en una finca rodeada de olivos centenarios. Ella caminó hacia él con un vestido marfil y el alma temblando. Pero en la primera fila, entre perlas y sonrisas apretadas, estaba la madre de él, doña Carmen, vestida como si fuera la reina de Castilla, con un gesto congelado y un corazón más helado que el champán. Cuando la vio, se inclinó hacia su hermana y susurró con voz tan baja como venenosa: «¡Qué pena! Con todo lo que pudo haber tenido». Y se fue a fijar en tan poca cosa. Naila lo escuchó. Cada palabra le cayó en el pecho como ladrillo. Pero no tembló, solo apretó la mandíbula y sonrió. Porque a veces, el silencio de una mujer es la semilla de una revolución. Al día siguiente se mudaron a la mansión familiar, una casa tan grande que el eco parecía tener memoria. Allí, entre muebles antiguos y retratos que solo mostraban piel clara, Naila empezó a notar lo que no se decía. «Qué interesante tu acento», le decía Carmen con voz melosa. «Es pintoresco. Tienes una fuerza tan exótica». Le sonreía mientras pasaba la servilleta como quien limpia una mancha. Y cuando alguien preguntaba por Naila, ella respondía: «La esposa de Julián es diferente». Pero nunca decía «bienvenida», ni una sola vez. Ella caminaba por esos pasillos como reina sin corona. Y aunque el mármol era frío, sus pasos eran fuego, porque Naila no buscaba aceptación, buscaba respeto. Y eso, amiga mía, esa batalla apenas empezaba. Pero un día, Carmen cruzó un límite, y lo hizo con una copa de vino, una sonrisa educada y una traición que cambió todo. Esa noche la mansión olía a cordero asado y secretos no dichos. Había una cena familiar, formal, de esas donde el silencio pesa más que el mantel de lino. Naila vestía un vestido burdeos, ajustado en la cintura, libre en el alma. Julián no le quitaba la vista de encima, pero Carmen sí. La miraba como se mira a una mancha en la pared, con ganas de borrarla, sin saber cómo. Los invitados eran todos de sociedad, hombres de traje caro, mujeres con sonrisas que cortaban como cuchillo. Y ahí estaba Naila, única como noche sin luna. Su piel, su acento, su historia, no encajaban. Y sin embargo, brillaba. Carmen levantó su copa. «Brindemos», dijo, «por las mujeres que saben estar en su lugar». Una risa seca, un silencio incómodo. Naila la miró. No dijo nada, pero sus ojos hablaron. Y lo que dijeron fue más fuerte que cualquier grito. La copa de Carmen tembló. Y entonces ocurrió un accidente. El vino tinto voló en el aire. Cayó sobre el vestido de Naila como una mancha de guerra. «Oh, lo siento tanto. Qué torpe», dijo Carmen, apretando los labios con falsa pena. Nadie dijo nada. Ninguno de los invitados se levantó. Solo Julián. «¡Mamá!», exclamó con una rabia que no supo esconder. Pero Naila le tocó el brazo. «Tranquilo». Y se levantó, con el pecho erguido, el vestido arruinado y la dignidad intacta. Salió del salón. No lloró. Se encerró en el baño y respiró hondo. Se miró en el espejo. «No soy poca cosa. Nunca lo fui». Y en ese reflejo vio algo nuevo. Fuerza, furia, plan. Esa noche Naila tomó una decisión. Y no fue pedir disculpas. Fue tomar poder. Porque mientras todos dormían, Naila abrió un cajón y encontró un sobre.
uno que Carmen había escondido. Y lo que decía cambiaría el rumbo de todo. Era un sobre de papel grueso, beige amarillento, sellado con un lacre antiguo. Estaba escondido en el fondo del despacho, detrás de libros de filosofía que nadie tocaba. Tenía un nombre escrito a mano: Alejandro Montoro de la Vega, el difunto esposo de Carmen, el padre de Julián. Naila no sabía por qué, pero sus dedos temblaron cuando lo sostuvo. Había algo pesado en ese papel, como si contuviera siglos de secretos encerrados en tinta. Lo abrió. Adentro, una carta firmada, con fecha de apenas 3 meses antes de la muerte del patriarca. Si algo me sucede, quiero que este testamento sea ejecutado conforme a mi voluntad verdadera. Mis propiedades, acciones y bienes, incluida la casa de campo en Girona, deberán pasar a manos de mi hijo Julián. Y en caso de que esté casado, su esposa tendrá igual derecho sobre los bienes. Quiero que esa mujer, sea quien sea, sepa que en esta casa es bienvenida, porque más que nobleza de sangre, valoro la nobleza del alma. Naila sintió un nudo en la garganta. Lo volvió a leer. 2 veces. El padre de Julián no solo la aceptaba, la defendía, incluso desde la muerte. Y entonces entendió. Carmen nunca le había mostrado ese testamento, nunca lo había mencionado, porque ese papel era poder, y ella lo quería bajo llave. Naila guardó el sobre en su bolso. No dijo nada esa noche, pero durmió con la espalda recta y la rabia en calma. Al día siguiente bajó a desayunar con paso firme. ¿Dormiste bien, querida?, preguntó Carmen con su eterna sonrisa de porcelana. «Perfectamente», respondió Naila. «Soñé con justicia». Carmen frunció apenas los labios como quien presiente una tormenta. Y tenía razón, porque Naila no era ya una invitada en esa casa. Era heredera, y no estaba dispuesta a quedarse callada. Pero antes de que Naila pudiera hablar con Julián, Carmen hizo su jugada. Una jugada cruel, disfrazada de cortesía, y esta vez apuntaba directo al corazón. Todo empezó con una bandeja de galletas y una sonrisa envenenada. «Querida, invité a alguien especial para el té de hoy. Alguien que Julián quiso mucho, antes de ti», dijo Carmen, fingiendo inocencia. Naila la miró. «¿Y quién sería?». La respuesta llegó caminando sobre tacones Louboutin, con un bolso Hermès y perfume caro flotando detrás. Rubia, alta, con labios perfectos y seguridad de cuna. «Hola, Naila. Encantada», dijo, extendiendo la mano con una dulzura ensayada. Era Victoria, la exnovia de Julián, la que había salido en portadas de revistas junto a él, la que Carmen siempre había soñado como la esposa ideal. «¿Victoria?», dijo Julián sorprendido al entrar. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Tu madre me invitó. Dijo que sería lindo recordar viejos tiempos». El silencio fue tan denso como el oro que colgaba en los cuellos. Naila no dijo nada, solo observó. Carmen sirvió el té. «¿Azúcar, Naila? ¿O quizás prefieres miel? Algo más familiar». Ah, esa palabra, familiar, como si ella no lo fuera, como si su piel, su historia, su ser, no pudiera pertenecer a ese linaje. Naila se levantó. «Perdón, no tengo estómago para nostalgia blanca», y se fue. Esa noche Julián entró en el dormitorio, serio. «Mi madre se pasó, lo sé». «¿La sigues defendiendo?», preguntó Naila sin mirarlo. «No, pero creí que las cosas estaban mejorando». «Las cosas no mejoran solas, Julián. Se cambian, se enfrentan». Él suspiró. «¿Qué quieres que haga?». Naila sacó el sobre del bolso y se lo entregó. «Empieza por leer esto, y luego decide si vas a seguir durmiendo o si vas a despertar conmigo». Cuando Julián leyó la carta de su padre, algo cambió en su mirada. Pero esa noche, Carmen escuchó una conversación y preparó su ataque final. Una traición que haría temblar la casa entera. La mansión estaba en silencio, pero las paredes escuchaban. Carmen subió descalza por las escaleras de mármol, con el oído atento como serpiente al acecho. Desde el pasillo, se detuvo frente a la puerta apenas entreabierta del despacho. «Papá escribió esto con claridad, mamá», decía Julián. «No hay discusión. ¿Y tú piensas entregárselo? ¿Así nada más? Después de todo lo que construimos». «Yo no construí este mundo de apariencias, mamá. Y Naila no es una amenaza. Es mi esposa. Y tiene derecho a saber, a tener lo que le pertenece». Silencio.
Un silencio que pesaba como castigo. ¿Sabes qué me dijo tu abuelo antes de morir? Respondió Carmen, su voz gélida. Que un día el apellido Montoro se diluiría si no éramos cuidadosos. Que hay linajes que deben mantenerse limpios. La palabra limpios se quedó flotando como veneno. Tú siempre supiste lo que papá pensaba, añadió Julián con voz herida. Y aún así, escondiste el testamento. ¿Por qué? Porque quise protegerte. ¿Protegerme? ¿De amar? Entonces Carmen vio algo en su hijo que no había visto antes. Fuerza, determinación, lealtad. No a ella, sino a Naila. Y eso la hizo temblar. Se alejó del despacho con paso apresurado, el corazón latiendo como tambor de guerra. Porque Carmen no iba a permitir que esa mujer, esa poca cosa, se convirtiera en dueña de lo que ella consideraba suyo. Al día siguiente, Naila recibió una carta, sin firma, sin remitente, solo una frase escrita a mano, con tinta apurada. Ten cuidado, no todo lo que brilla en esta casa es amor. Y junto a la nota, una foto, blanca y negra, antigua, un retrato de una mujer de piel oscura, de pie en el jardín trasero de la mansión, vestida como sirvienta, pero con los mismos ojos que Naila. Esa noche, Naila buscó en los archivos del sótano y descubrió una verdad que ni Julián conocía, una conexión familiar que cambiaría el pasado y el presente. El sótano olía a humedad y a cosas que nadie quería recordar. Allí, entre cajas cubiertas de polvo y muebles viejos, Naila encontró un baúl, con iniciales grabadas en oro desvanecido. EDM. Lo abrió. Papeles, cartas, un diario. La letra era curva, elegante. Páginas escritas con desesperación contenida. 25 de mayo, 1967. Hoy Carmen volvió a decirme que no debía mirar a los ojos al señor Alejandro. Pero él me mira con ternura. No sé si eso es amor o lástima. 3 de agosto, 1967. Mi hija nació esta madrugada. Alejandro no estaba, pero su sangre sí. Naila tragó saliva. El corazón le latía como tambor africano. Le puse Nayeli. Carmen dijo que debía irse, que esa niña no podía crecer aquí, que una hija de piel tan oscura no tendría lugar en su familia blanca. Naila dejó caer el diario. Sus manos sudaban, sus ojos, abiertos de par en par. Esa mujer, Nayeli, el nombre era demasiado parecido al suyo. ¿Podía ser casualidad? Y entonces, entre las páginas, una foto más. Una niña en brazos de una mujer oscura, frente a la misma fuente del jardín donde ahora crecían rosas blancas. La niña tenía su misma nariz, sus mismos ojos. Naila subió corriendo al despacho, diario en mano. Julián estaba al teléfono. Lo miró, cortó la llamada. ¿Qué ocurre? Ella le puso el diario en las manos. Tu padre... ¿Sí? Tu padre tuvo otra hija, antes de ti, con una mujer negra que trabajó aquí. Julián no dijo nada, solo hojeó las páginas con ojos incrédulos. Y creo que esa hija... ¿Sí? Era mi madre. Él la miró, lento, inmóvil, y entonces murmuró. Eso significa que esta mansión fue de mi abuela, que mi sangre estuvo aquí mucho antes que yo, y que Carmen expulsó a una parte de su propia familia por ser demasiado oscura. Mientras Julián aún digería la verdad, Carmen entró al despacho y vio en sus manos el diario que enterraba su historia más sucia. Lo que hizo entonces fue peor que cualquier palabra dicha. Cuando Carmen entró al despacho, el aire cambió. El diario estaba sobre la mesa, abierto como herida expuesta. Julián tenía la mirada clavada en ella. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó con voz firme. Carmen no se inmutó. Cerró la puerta lentamente, como quien sabe que nada será igual al salir. Desde antes de que tú nacieras. Naila sintió un escalofrío. No por miedo, sino por el peso de tantas generaciones de silencio. ¿Y la echaste? ¿La madre de Naila?, insistió Julián. Carmen cruzó los brazos. No era una mujer adecuada para esta familia. Porque era negra, interrumpió Naila. Porque no era de nuestro mundo, dijo Carmen, sin mirarla directamente. Tu mundo está hecho de exclusión y fachada, respondió Naila, su voz como fuego bajo control. Y yo no vine a mendigar sitio, vine a ocupar el que me arrebataron. Carmen soltó una risa amarga. ¿Tú crees que por tener ese diario vas a poder cambiar algo? ¿Arrebatarme esta casa? No me la estoy arrebatando. Estoy volviendo a ella. Esta casa también es mía.
Julián se levantó. «Mamá, esto es grave. Tú ocultaste un testamento. Expulsaste a la hija de papá. Y ahora intentas hacerle lo mismo a Naila». «No me hables así», dijo Carmen, la voz rota por primera vez. «Todo lo que hice, lo hice por ti, para que tu vida no se manchara». «¿Se manchara?», repitió Naila, la palabra cayendo como cuchilla. «Sí, manchara, porque eso creen muchas de ustedes, que por entrar a nuestras casas con esa piel tan intensa, ya son realeza». Hubo un silencio que pareció eterno. Naila se acercó, la miró de frente y le dijo con voz baja pero llena de poder: «Yo soy más realeza que tú jamás has sido, porque mi linaje no está basado en herencias sucias, sino en mujeres que resistieron». Y con un movimiento sereno, tomó el diario y lo guardó en su bolso. «Esto irá al notario mañana. Julián lo llevará. Y tú harás memoria, aunque te duela». Carmen bajó la mirada por primera vez, y en sus ojos algo se quebró. La puerta del despacho se cerró detrás de Naila como el final de una era. Pero esa noche, mientras ella dormía, un sonido despertó a Julián. Vidrios rotos. Bajó corriendo y encontró el cuadro del patriarca, el padre de Julián, en el suelo. El marco dorado, destrozado. Alguien lo había tirado. Alguien con rabia. En el reverso del lienzo, una nota escrita a mano. «Ella nunca debió volver». A la mañana siguiente, Naila fue al notario con el testamento en mano. Pero cuando llegó, algo terrible había pasado, y todo apuntaba a que no fue casualidad. El despacho del notario olía a papel chamuscado. Naila llegó con el sobre guardado entre los pliegues de su abrigo, pero lo que encontró fue humo, confusión y destrucción. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, su voz tensa. Un asistente joven, con ceniza en los hombros, respondió: «Hubo un incendio esta madrugada. Parece que alguien rompió una ventana y lanzó algo adentro. No logramos salvar mucho. Y entre lo perdido está la caja fuerte de los archivos privados, incluido el testamento Montoro». Naila sintió que se le doblaban las rodillas. «¿El testamento se perdió?». El joven asintió. «Lo sentimos mucho. El abogado está devastado. Era un documento importante, con valor histórico». En ese instante, algo le ardió en el estómago. No era tristeza, era certeza. Carmen lo había hecho, o había mandado a alguien. La nota detrás del cuadro, el incendio. Todo era parte de una sola respuesta: destruir pruebas, como ya lo hizo antes. Pero Naila no era la muchacha silenciosa de antes. Ahora tenía más que recuerdos. Tenía un plan. Volvió a la mansión sin decir palabra. Subió al despacho. Sacó una caja con copias que ella misma había hecho en secreto. 2 días antes. Sabía que ese papel era demasiado valioso para depender de una sola versión. Tomó las fotocopias, los fragmentos del diario y un pequeño relicario que había encontrado entre las cosas de su madre. Una medalla que decía Nayeli. Lo llevó todo a una notaría distinta, con sello digital, con testigos. Esa misma tarde, inició el proceso de impugnación de herencia, y el juez asignado no era amigo de los Montoro. Esa noche Julián le preparó la cena. La miró con respeto, como si viera a una reina sentada en su trono. «No sé cómo aguantas tanto con esa serenidad. Porque no lucho por venganza, Julián. Lucho por mi abuela, por mi madre, por mí y por todas las mujeres que escucharon. Tú no perteneces». Y aún así, se sentaron en la mesa. A la mañana siguiente llegó una citación judicial a la mansión. Carmen la recibió, y por primera vez en años su mano tembló. El día del juicio llegó, y mientras Naila declaraba, Carmen sacó una carta que no estaba en ningún expediente, una carta con una confesión escrita de puño y letra, de alguien que ya no estaba vivo. La sala del tribunal olía a madera antigua y a verdades escondidas. Naila se sentó frente al juez, con el diario de su abuela en una mano y la dignidad plantada como raíz en la otra. Cada palabra que dijo fue firme, sin apuro, como quien no tiene nada que esconder y todo que reclamar. «Mi madre fue expulsada de esta casa. Mi abuela sirvió allí en silencio. Y el testamento que nos excluyó fue ocultado. Por miedo, por racismo elegante». Carmen la observaba desde el otro lado. Piedra tallada, pero debajo hervía algo. Cuando el juez pidió pruebas complementarias, ella se levantó,
Sacó de su bolso una hoja amarillenta, sellada, con letra masculina. Tengo aquí una carta escrita por mi esposo, Alejandro Montoro. No fue parte del testamento, pero explica claramente lo que él deseaba para su legado. El juez frunció el ceño. ¿Por qué no fue presentada antes? Porque era personal, dijo Carmen con falsa ternura. Y porque yo quise proteger el nombre de mi familia. Naila la miró fijo. No dijo nada, pero en sus ojos la rabia danzaba en silencio. El juez abrió la carta. Leyó. Y por primera vez su rostro cambió. He cometido errores. Negué a una hija que nunca debí abandonar. Permití que Carmen convenciera a Nayeli de marcharse. Pero no puedo morir sin dejar dicho lo que siento. Ella es mi sangre. Y si un día su descendencia vuelve a esta casa, pido que no se le cierre la puerta. Firmado. Alejandro Montoro de la Vega. El juez miró a Naila. ¿Tiene algo que agregar? Ella respiró hondo. Solo esto. No vine a destruir. Vine a restaurar. Porque la historia también se hereda. Y las casas se reconstruyen. Desde sus grietas. El juez asintió. Y dijo: emitiré sentencia en 5 días. Esta corte ha escuchado suficiente. Naila salió del tribunal sin una palabra. Julián caminaba a su lado, con los ojos enrojecidos. Mi padre lo sabía todo. Y aún así se calló. No se calló, dijo Naila suave. Solo esperó al alma correcta para que se escuchara su verdad. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, una llamada interrumpió el silencio. Era del hospital. Carmen había sufrido un colapso, una hipertensión aguda. Nada grave, pero lo suficiente para que el juicio tuviera que esperar. Y cuando Julián fue a visitarla al hospital, ella le dijo algo al oído. Algo que nunca antes se había atrevido a pronunciar. Ella se parece tanto a la niña que hice desaparecer. 5 días después, el juez dictó sentencia. Y cuando Naila entró a la mansión, esta vez no era huésped, era dueña. Pero lo que encontró en la sala principal no estaba en ningún documento. La casa estaba en silencio cuando volvió. No el silencio tenso de antes, sino un silencio nuevo, expectante, como si los muros supieran que algo estaba cambiando. Naila cruzó el umbral de la entrada principal, esa que tantas veces pisó como extraña, y ahora la recibía con eco propio. Julián venía detrás, cargando una caja con objetos de su infancia. «¿Dónde quieres esto?», preguntó. «En la sala, frente a la chimenea», dijo Naila sin dudar. Entraron al gran salón, y allí, sobre la repisa, ya no colgaba el retrato del padre de Julián, ni el de Carmen, ni los antepasados pálidos y distantes. Colgaba una nueva imagen, un retrato en óleo, recién enmarcado. Era Naila, sentada en el jardín de rosas, con un vestido blanco, la piel brillando como obsidiana bajo el sol, y una mirada que parecía mirar más allá del tiempo. Ella se quedó inmóvil. «¿Quién hizo esto?», Julián sonrió. «Lo encargué en secreto. Quería que cuando volvieras, supieras que esta casa también te ve. No solo te soporta, te honra». Naila se acercó al retrato, tocó el marco dorado, y debajo, en una placa de bronce, estaba escrito: Naila D. Montoro, la sangre que volvió, la flor que nunca se marchitó. Ella no lloró, no hacía falta, pero algo dentro de su alma se soltó. Un hilo, una cadena, una pena antigua. Carmen, desde su habitación en el hospital, recibió una foto del retrato por mensaje. La miró largo rato. No respondió, pero sus ojos se humedecieron. No por derrota, por memoria. Porque al final, hasta ella comprendió. Algunas raíces crecen aunque intentes cortarlas. Y Naila era raíz, tronco y corona. Pero el pasado aún tenía una última palabra. Un baúl escondido bajo el piso del jardín. Guardaba algo más que papeles. Guardaba el último secreto de Carmen. Uno que Naila no esperaba. Y que podía cambiarlo todo otra vez. Fue la jardinera quien lo encontró. Mientras cavaba para trasplantar las rosas, las blancas, las que Carmen siempre cuidó con devoción, el pico chocó contra algo duro. «¿Una piedra, señora?», le preguntó a Naila, limpiando la tierra con las manos. Pero no era una piedra. Era madera antigua, mojada por los años. Un baúl pequeño, sellado con una cerradura oxidada. Naila lo sostuvo entre las palmas. Pesaba como historia no dicha. Lo llevó al despacho. Lo colocó sobre la mesa. Lo miró largo rato antes de abrirlo. Dentro
Envueltas en tela de lino, había varias cartas, una fotografía vieja y una caja de música. La primera carta estaba dirigida a «Mi hija si algún día vuelve». La letra, firme pero dolida. La firma, Nayeli. Si estás leyendo esto, es que la verdad encontró el camino de vuelta. Yo te amé desde antes de saberte, pero esta casa no fue segura para mí. Carmen me dijo que si me quedaba, te quitaría, que nadie debía saber que eras sangre Montoro. Y yo decidí salvarte, aunque fuera lejos de aquí. Naila apretó los labios. Había imaginado 1000 veces cómo habría sido la juventud de su madre, pero ahora lo sabía. Había sido forzada al exilio, expulsada por la misma mujer que fingió civilidad entre vajillas de plata. Abrió la segunda carta. Guardé este retrato nuestro y la música que cantaba para dormirte, porque soñaba que un día volverías, que sabrías que esta casa también te pertenecía. Naila encendió la caja de música. Sonó una melodía suave, triste, una nana en francés, la misma que su madre le cantaba, sin saber de dónde la había aprendido. Era herencia sin nombre, sin papeles, pero viva en la memoria del cuerpo. Julián llegó al despacho y la encontró allí, sentada frente al baúl abierto, las cartas sobre el pecho. ¿Estás bien? Ella lo miró. Estoy completa. Salieron al jardín al atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas y vino. ¿Sabes qué significa Naila en suajili?, le dijo ella. ¿Qué? Aquella que llegó con éxito. Y eso soy yo. No importa cuántas puertas me cerraron, cuántas veces me dijeron que era demasiado poca cosa. Llegué. Y no solo entré, me quedé. Pero esa noche, mientras todos dormían, Carmen regresó de madrugada a la casa y caminó sola hasta el jardín. Se arrodilló frente a las rosas blancas y dejó algo entre ellas que nadie vería hasta la mañana siguiente. El sol aún no había salido cuando Naila salió al jardín, con el diario de su abuela en mano y el corazón más liviano que en muchos años. Pero al llegar a los rosales, algo llamó su atención. Allí, justo en medio del lecho de rosas blancas, había una sola flor distinta. Una rosa negra, oscura como el luto, pero viva, plena, perfecta. Y al lado, una nota escrita en papel fino. La letra era familiar. No puedo cambiar lo que hice. No puedo devolverle a tu madre lo que le quité. Pero sí puedo decirte esto. Eres más que bienvenida. Eres raíz, y ya no tengo fuerzas para seguir negando la verdad. Perdón, Carmen. Naila se quedó quieta. No por miedo, sino por lo sagrado del momento. Esa flor era más que un gesto. Era una rendición, una ofrenda. La rosa negra, crecida entre blancas, era símbolo de lo que siempre fue negado, de lo que florece, incluso en tierra hostil. Julián salió con una taza de café y la encontró allí. ¿Todo bien? Naila le mostró la nota. Él la leyó en silencio. No dijo nada por un rato. ¿Tú le crees? Ella asintió despacio. Le creo a su cansancio y al hecho de que, por primera vez, ella no dijo que yo era demasiado poca cosa. Dijo que era raíz. Ambos se quedaron mirando la rosa, silenciosos, respetuosos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Julián. Lo que hacen las flores cuando llega el sol, dijo Naila con una media sonrisa. Abrirme. Ese mismo día Naila llamó a un pintor local. Le pidió un nuevo retrato. Pero esta vez no sería solo el suyo. Sería el de 3 mujeres, su abuela Nayeli, su madre, en su juventud, y ella. 3 generaciones, 3 pieles profundas, 3 historias interrumpidas que por fin se abrazaban en lienzo. Cuando colgaron el nuevo cuadro, fue en la sala más grande. Donde antes había solo estatuas blancas, ahora había historia viva. Y junto al retrato, en una pequeña vitrina, la rosa negra, preservada en cristal. Pero el día de la inauguración del salón, apareció una figura inesperada. Una mujer de cabello rizado, ojos conocidos y un apellido que ningún Montoro se atrevió a pronunciar en voz alta, hasta ahora. El salón estaba lleno de voces suaves y miradas asombradas. Invitados de prensa local, vecinos, historiadores, todos reunidos para ver el nuevo corazón de la Casa Montoro. Una exposición permanente, dedicada a las mujeres olvidadas de la historia familiar. Un proyecto liderado por Naila, donde cada rincón respiraba resistencia y verdad. Julián estaba junto a ella, orgulloso pero discreto. Sabía que ese día no era suyo, era de ellas. Las luces se atenuaron.
La cortina del nuevo cuadro cayó, y el murmullo fue unánime. «Son 3», susurró una anciana. «3 generaciones de mujeres negras», dijo alguien más. «Y todas miran de frente». Pero justo cuando Naila se preparaba para decir unas palabras, una figura cruzó el umbral. Mujer alta, de piel caramelo, cabello ensortijado. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos, esos ojos contaban una historia larga. Naila la miró con un nudo en la garganta. Sabía, antes de que dijera su nombre. Ya lo sabía. «Disculpen», dijo la mujer con voz firme. «No quiero interrumpir, solo vengo a dejar algo que le pertenece a esta casa». Abrió su bolso, sacó una foto antigua, un retrato de Nayeli, joven, abrazando a otra niña. «¿Quién? ¿Eres tú?», preguntó Naila sin moverse. «Mi nombre es Aurora Delgado. Soy hija de Nayeli. Mi madre tuvo 2 hijas, antes de morir, tú y yo». Naila dio un paso hacia ella. El salón quedó en silencio absoluto. «¿Hermana?», dijo en un susurro. «Sí, hermana. He vivido en Colombia casi toda mi vida. Pero cuando mamá enfermó, me entregó esta foto. Me dijo que tú podías estar viva y que un día encontrarías el camino de regreso». Se miraron largo. No hacía falta hablar. A veces, la sangre se reconoce en los ojos. Se abrazaron como si el tiempo no doliera, como si los años no importaran. Y en ese instante, la herida se cerró un poco. Aurora miró el retrato en la pared. «Mamá siempre soñó con esto, con que algún día su imagen estuviera aquí, no como sirvienta, sino como raíz». Naila asintió. «Y aquí estará, siempre». Carmen no asistió a la ceremonia. Envió una carta que fue leída en voz baja, entre pocos. «Hoy me retiro en silencio. He entendido que hay amores que no supe dar, y mujeres a quienes debí arrodillarme. Pero si algo me queda claro, es que el linaje Montoro por fin es digno». Pero al día siguiente, una firma de abogados apareció con un documento inesperado. Una cláusula del testamento original que nadie había visto. Una cláusula que le daba a Naila algo más que la casa. Le daba el control total de la fortuna familiar. Y con ello, una última decisión debía tomarse. La oficina de los abogados estaba revestida en madera oscura, con cortinas pesadas y silencio de siglos. Naila se sentó frente al escritorio, junto a Julián y Aurora, mientras el notario abría una carpeta sellada con cinta roja. «Esta cláusula fue descubierta al revisar el archivo de respaldo digital», explicó. «Fue añadida por el señor Alejandro Montoro 2 semanas antes de fallecer. Nunca fue entregada a la familia, porque su esposa Carmen solicitó una revisión incompleta del documento. Pero legalmente es válida». Naila entrecerró los ojos. Sabía que Carmen había ocultado cosas, pero esta última jugada parecía más bien una redención inesperada. El abogado leyó en voz alta: «En caso de que mi hijo Julián contraiga matrimonio con una mujer cuya sangre provenga de Nayeli Delgado, declaro que toda propiedad, inversión y fundación bajo el nombre Montoro será transferida gradualmente al control de esa descendencia directa, porque los errores del pasado solo se sanan devolviendo lo robado, y porque esta casa, este nombre, no será completo hasta que la rama que cortamos vuelva a florecer». Aurora soltó un suspiro bajo. Julián apretó la mano de Naila. Ella no reaccionó de inmediato. Solo cerró los ojos. Toda la fortuna, los hoteles, las tierras, la fundación cultural, la mansión, todo. El abogado cerró la carpeta. «¿Desea aceptar la transferencia, señora Montoro?». Naila se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró las calles, las cúpulas de Madrid antiguas, y recordó los pasillos de Vallecas, la risa de su madre en la cocina, las lágrimas de rabia en sus primeras entrevistas de trabajo, las veces que la llamaron poco profesional por llevar su cabello natural, las miradas en los restaurantes, las mujeres blancas que la medían con los ojos. Y ahora ella tenía la llave del imperio, no para destruirlo, sino para cambiarlo desde dentro. Volvió a mirar al abogado. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que una parte de esta fortuna vaya directamente a crear un programa de becas para niñas negras en toda España, y que la Fundación Montoro sea dirigida por mujeres racializadas». El abogado se sorprendió. «¿Estás segura?». «Más segura que nunca». Aurora sonrió, con los ojos brillando. «La abuela Nayeli estaría orgullosa».
Esa noche regresaron a la mansión. Naila entró sola al despacho, abrió una caja y sacó la carta de su madre. La colocó en un marco de vidrio, junto a la medalla con el nombre Nayeli, sobre la repisa, junto a la rosa negra. Julián apareció en la puerta. «Ahora todo es tuyo», dijo. Naila negó con suavidad. «No, ahora todo es de todas». Antes de dormir, recibió un mensaje. Era de Carmen. Solo decía: «Gracias por no devolverme el odio. Ojalá me alcance la vida para aprender del amor». Y así llegamos al final. Pero en la gala de inauguración de la Fundación Montoro, una figura subió al escenario y tomó el micrófono. Y lo que dijo rompió a todos los presentes en llanto. Era una niña, una becada, y su voz era la semilla del futuro. La gala brillaba bajo luces cálidas, sin ostentación. No era una noche de lujo vacío. Era una noche de justicia restaurada, de memoria viva, de sueños que por fin encontraban techo. Las paredes del antiguo Palacio Montoro ahora estaban adornadas con retratos de mujeres negras, no como sirvientas, sino como líderes, poetas, ingenieras, médicas, madres. En el escenario, un micrófono esperaba. La gente hablaba en susurros. Aurora estaba entre la multitud, Julián también, y Naila, en el centro, con su vestido mostaza y su alma de reina sin corona. Entonces subió al escenario una niña. Tendría apenas 12 años, cabello rizado hasta los hombros, gafas gruesas, mirada firme. El presentador murmuró su nombre. «Con ustedes, la primera becada del programa Raíces que florecen, Amira Delgado». El silencio se hizo profundo. Ella subió sola, sosteniendo una hoja arrugada. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Mi nombre es Amira. Soy hija de inmigrantes senegaleses. Vivo en un barrio donde las bibliotecas están lejos. Y los sueños, más aún». Hizo una pausa. Sus manos sudaban, pero no temblaba. «Yo pensé que nunca estudiaría arquitectura, porque las cosas siempre parecían imposibles, hasta que alguien que se parecía a mí decidió no olvidar de dónde venía». Miró hacia Naila. «Gracias por no cerrar la puerta cuando la abriste. Gracias por usar tu herencia para sembrar futuro». Una lágrima rodó por la mejilla de Naila. Aurora se llevó una mano al pecho. Julián bajó la mirada, en silencio reverente. «Ahora sé que pertenezco, que mi piel no es una sombra, es raíz, es tierra fértil. Y gracias a usted, señora Naila, un día, esta piel va a construir ciudades enteras». El auditorio se puso de pie, lento. Primero una mujer, luego otra, luego todos. Aplausos que no buscaban espectáculo, sino redención. Y en el rostro de Naila, esa niña de Vallecas, esa mujer que fue llamada poca cosa, surgió una sonrisa leve. No de triunfo, sino de descanso. Después de años de silencio, de exclusión elegante, de racismo con guantes blancos, ahora su historia era antorcha. Y otras niñas caminarían con luz. Más tarde esa noche, sola en el jardín, frente a la rosa negra preservada en cristal, Naila susurró: «Mamá, volví». Y no volví sola. Una brisa suave acarició su rostro, como si la voz de Nayeli le respondiera, como si las mujeres que la precedieron le dijeran al oído: «Ahora sí, niña, ahora sí, tú floreciste». Dicen que ella no pertenecía en esa casa, pero hoy su retrato cuelga en el marco dorado sobre la chimenea, y su nombre se pronuncia con respeto en salones que antes le negaron silla. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja una palabra abajo. Aquí estaré, siempre, con historias para almas que han pasado por el fuego y han salido brillando. Tía Grasa Fin.